y los 5 años de edad, específicamente por accidentes con aspirar o ingerir accidentalmente a algún cuerpo extraño. Esto es por este instinto que tienen estos pacientitos en estas edades de introducir objetos a su boca y pues tener este mundo exterior por medio de su boca. Entonces, por eso los va a condicionar a tener con mucha frecuencia aspiraciones o de, pues, de algún tipo de cuerpo extraño. Los cuerpos extraños como tal pues van a variar en composición, en tamaño y pues todo esto conferir pues una característica diferente a cada uno de los eventos que vaya otros pacientes. Al igual si lo encontramos en un adulto, pues va a ser va a ser muy diferente que en un niño o en un pacientito de entre los 2 y los 5 años. También va a haber diferencias anatómicas en los pacientes pues más mayores, por ejemplo, entre los 10, 15 años, acercándose ya más a la adolescencia y a la adultez. Entonces, esto nos va a conferir pues esa necesidad de entender esas capacidades pues diferentes. Por ejemplo, cuando tienen inmadurez de la dentición y carencia de molares, pues esto va a dificultar la masticación adecuada y por consecuencia el paciente pues va a antes al momento de estar comiendo, que pues un bocado de esa comida que le están dando a nuestro paciente pudiera llegar a irse hacia la vía respiratoria y causar una obstrucción. Tienen una coordinación del sistema neuromuscular maduros, entonces no van a reaccionar de la misma forma que un paciente adulto. Generalmente, pues un paciente adulto lo que va a buscar es tratar de ese, por ejemplo, en este caso, pues este bocado, pero pues los niños realmente no saben qué es lo que hay que hacer. Y pues a veces, por instinto, a tratar de gritar o van a tratar de hablar o van a comenzar a llorar. Entonces esto puede condicionar que el objeto migre hacia más adentro de las vías aéreas. Esto también les va a conferir afectado de entre ambos sexos, pues los niños en relación de 2 a 1, el sexo masculino, y esto pues se le puede dar una vida a la actividad física incrementada que solemos encontrar pues en los pacientitos masculinos de entre los 2 y los 5 años, que sabemos que están en esa edad de aprender, de experimentar, entonces generalmente pues sucede de esta forma. Además que puede haber algunos otros accidentes, como que estaban corriendo, tenían pues a lo mejor un dulce en la boca y al momento de gritar o de asustarse, inconscientemente aspiran ese, ese caramelo o ese dulce y pues ya puede condicionar una obstrucción. Algo tan sencillo, algo tan común, pues puede convertirse en un problema grave. Como tal, el cuadro clínico, pues aquí nos vamos a basar si el evento o el accidente fue presenciado. ¿Por qué? Porque generalmente pues van a llegar a urgencias y pues no vamos a poder entrevistarlos a ellos. Vamos a tener que buscar la manera de entrevistar a la persona que estaba en ese momento para que nos pueda orientar en cuestión de qué tipo de objeto fue aspirado, si tienen una idea sobre qué fue lo que sucedió, la edad del paciente y pues sobre todo el tiempo que transcurrió desde que sucedió el accidente hasta que lo llevaron al área de urgencias o hasta que llegó hasta ustedes como médicos. Y esto nos va a ayudar en la probable localización del cuerpo extraño. Por ejemplo, cuando un pacientito llega a urgencias y pues sí tiene un cuerpo extraño ahí alojado en las vías aéreas, pero puede hablar
puede emitir algún sonido, pues estamos hablando de que tal vez tenga una obstrucción parcial. Cuando el paciente pues ya tienes datos de pones cambio de coloración de la piel, tienes pues ya otros datos de gravedad, muy probablemente ese paciente tenga una obstrucción completa. Si llega inconsciente, si llega con saturación de oxígeno baja, pues obviamente ahí ya va aumentando hacia orientarte que probablemente pues tengan una obstrucción completa. Entonces ahí ya el abordaje se hace de una forma diferente. Pero generalmente pues entre el 50 y el 70% de todos estos casos se van a diagnosticar y se van a resolver dentro de las primeras 24 horas. El resto del porcentaje suele resolverse o encontrar el objeto y extraerlo después de las 24 horas. Antes de las 24 horas, pues van a tener un de presentar complicaciones, pero si pasamos las 24 horas, no logramos extraer ni localizar ese cuerpo extraño, pues obviamente vamos a condicionarle al paciente anteriores. Y aquí nos dan un, un poco sobre cuáles son las manifestaciones cuando el paciente tiene un cuerpo extraño, cuando aspiró o ingirió un cuerpo extraño. Sensación de cuerpo extraño la puede referir el niño o el paciente. Puede también tener tos, náuseas y pues ese potencial de obstrucción completa de la vía aérea, que generalmente es cuando los pacientes se llevan las manos hacia el cuello y no emiten ningún sonido y comienzan a tener esta coronación eh, azulada y pues ya nos damos una idea sobre que esa obstrucción es completa. Y pues esto nos va a ayudar también a tener una probable sugerencia sobre si nuestro paciente va a tener o no complicaciones posteriores. Por ejemplo, si presentan tos, fiebre o hemoptisis, muy seguramente nuestro paciente va a tener una de estas tantas complicaciones. Se preguntan por qué fiebre o por qué hemoptisis, porque la fiebre puede darse cuando ese cuerpo extraño pues fue muy pequeñito, pero no hizo una obstrucción completa. Entonces el paciente pues que tiene su objeto ahí alojado. Entonces, todo objeto extraño, toda lesión o ese estímulo externo, pues al cuerpo le va a originar. Va a tratar de combatirlo, eso va a desencadenar inflamación, la inflamación va a desencadenar estasis vascular. La estasis vascular va a hacer que las vías respiratorias secreten moco. El moco se va a estancar y se va a infectar. Entonces ahí ya la fiebre. La hemoptisis pues va a ser esa salida de contenido de sangre, de contenido hemático, que pudiera ser porque el objeto pues tenía bordes cortantes. Entonces, al momento de bajar por las vías aéreas, va a lacerar la mucosa, va a comenzar a sangrar la mucosa, o incluso al momento de estar migrando, que se mueva del sitio donde originalmente estaba, pues va a condicionar todos estos síntomas pues específicos o que nos puedan dar una sugerencia de complicación. Y ahí nos vienen algunas complicaciones: neumonía, abscesos, hemotoras, neumotórax, perforaciones, fístulas y pues ahí la última, que pues es la muerte, que con mucha frecuencia pudiera deberse no al evento inicial, sino a las complicaciones o cómo es que fue extraído ese objeto. Si a lo mejor el objeto era de algún metal específico, con el tiempo va a desprender material que pudiera llegar a complicar al paciente y pues llevarlo a la muerte. O puede que a lo más frecuente que vamos a encontrar pues son pilas, monedas, que aspiren comida, que aspiren algunos líquidos, pudiera llegar a ingerir piezas de plástico, vidrio, de todas las cosas que ustedes se puedan imaginar.
el paciente puede llegar a ingerir, a aspirar, que con mucha frecuencia pueden ser piezas de Legos, pueden ser eh, incluso plastilina, que sabemos que la plastilina pudiera llegar a ser un poquito más difícil de extraer por su consistencia. Además, cuando hablamos de las monedas son más porque sabemos que pueden alojarse de una forma en específico que bloqueen completamente la vía aérea. Entonces ahí es donde va a cambiar cómo vamos a hacer el abordaje y entre más rápido podemos extraer ese cuerpo extraño, pues mejor le va a ir a nuestro paciente. Ya habiendo tenido en cuenta todas estas características, pues llegamos al diagnóstico. El diagnóstico se va a basar, como en la gran mayoría de las patologías, en tener esa información detallada y en definir si el cuadro fue de inicio súbito, si presentó tos, disnea y o cianosis. No se va a presumir en un niño que previamente estaba sano. Obviamente, pues si tiene algunas otras patologías, hay que hacer un abordaje o un diagnóstico diferencial. Pero esto es en esa hipótesis de que el niño estaba bien y al segundo ya tenía estos síntomas. Cuando no tenemos un cuadro concluyente al investigar toda la información, pues pudiéramos llegar a necesitar una radiografía pues de tórax, pero hay que tener en cuenta que los porcentajes de aparición de localización del cuerpo extraño pues no suelen ser muy específicos. Por ejemplo, en el 42% de las radiografías van a encontrar hiperinsuflación, atelectasias, en el 8% opacidad en algún segmento pulmonar, en el 8% también infiltración y en algunos casos, como el 12%, las radiografías suelen ser normales. Entonces, aquí tiene mucho que ver pues las densidades en las que trabaja la radiografía y el material del objeto extraño. Entonces, por eso puede ser utilizada, pero no hay que quedarnos nada más con que, en la radiografía no se ve nada, el pacientito no tiene, y ya lo mandamos a su casa y ya no pasó nada, ¿no? Hay abordajes diferentes para cada una de estas situaciones. Cuente que el diagnóstico no se da adecuadamente porque malinterpretamos los síntomas. Por ejemplo, si la mamá nos comenta, no, pues es que mi hijo es asmático, es que mi hijo le diagnosticaron reactividad bronquial, es que mi hijo tiene bronquiolitis o está bajo un tratamiento para infecciones de vías respiratorias altas, pues ahí llegar a sesgar un poquito nuestro criterio y atribuirle al asma o atribuirle al broncoespasmo que pues es algo que al niño le sucede con frecuencia, pero a lo mejor le dio un broncoespasmo, tiene un objeto ahí que está irritando la mucosa. Entonces es importante no sesgarnos con estas situaciones y pues generalmente cualquier evento, cualquier síntoma pues tiene un origen y tiene una causa, entonces hay que tratar de buscarla. Ya habiendo pues entrado en esas cuestiones del diagnóstico, pues nos vamos con las complicaciones que como ya les había mencionado van a estar relacionadas en función de la naturaleza del cuerpo extraño, cuánto tiempo tardamos en darle el diagnóstico y qué tipo de técnica y a las cuántas horas removimos el cuerpo extraño. Los cuerpos extraños que duran más de 12 a 24 horas generalmente van a tener complicaciones los pacientes y pudieran llegar de cuidados intensivos y pues posteriormente morir. ¿Por qué? Porque pues, sabemos que ese tipo de situaciones no solamente van a tener repercusiones locales, sino también a distancia. Por ejemplo, pues va a haber hipoperfusión de la masa encefálica, puede haber daño cerebral inminente,
pueden también despertar convulsiones en el paciente y pues por último morir. De niños en pues todo el mundo que por destino ese objeto extraño nunca fue identificado. Entonces, pues pudiera llegar a no pasar nada si fue una pieza demasiado pequeña hasta que ese paciente pueda desarrollar posteriormente datos de insuficiencias respiratorias posteriores o perder algún segmento de la trama bronquial, perder parénquima pulmonar y sin una causa aparente específica. Por ejemplo, a lo mejor fue en la edad de los 2 a 3 años y el paciente manifiesta este tipo de alteraciones en la adolescencia, porque sabemos que pues en esa etapa de la vida el crecimiento y pues el desarrollo normal de todas nuestras estructuras. Entonces puede que en esos eventos aislados no encontremos una relación específica y pues tengamos que escarbar las situaciones, pero por lo general en los casos se resuelven dentro de las primeras 24 horas. ¿Por qué? Porque pues a lo mejor estaba en presencia de su mamá o de su papá y observaron ese el pacientito pues se llevó a la boca ese objeto e incluso lo introdujo por su nariz, entonces pues ahí que le está sucediendo algo. Entonces se va a resolver en la mayoría de los casos. Estos están basados en la extracción del cuerpo extraño, elegir como método específico el broncoscopio. El broncoscopio no solo nos va a permitir localizar el objeto, sino también nos va a permitir evaluar el grado de inflamación de las estructuras y si hay o no supuración de la mucosa bronquial. De extraer el cuerpo extraño, pues darle tratamiento antiinflamatorio, darle tratamientos antibióticos y pues su posterior vigilancia. Aquí nos da una pues características sobre por qué vamos a tratar de elegir ya sea un broncoscopio rígido o un broncoscopio flexible. El rígido se va a utilizar con mucha frecuencia pues para los pacientes pediátricos y el flexible pudiéramos llegarlos a utilizar en pacientes adultos que sabemos que no tienen, por ejemplo, una fístula o que no tienen algunos datos de complicaciones. Aquí pues el broncoscopio flexible nos va a dar una adecuada extracción y no solamente nos va a ayudar para evaluar la situación de las estructuras, sino también para extraerlo. Pues, ¿qué podrían ser lo que podría salir mal mientras hacemos que pudiéramos fragmentar el objeto extraño, que pudiéramos dañar al momento de extraerlo la mucosa y las estructuras subyacentes o que pudiera haber una perforación de, por ejemplo, el bronquio o que ya tenía mucho tiempo ese objeto ahí alojado y pues ya las estructuras estaban demasiado dañadas y pudiéramos llegar a más esas estructuras. Pero les digo, pues observen, pues van a elegir si extraerlo o si lo tenemos que dejar ahí. En la mayoría de los casos, pues eso no sucede. Siempre se va a buscar extraer el cuerpo extraño, sobre todo si está algún tipo de sustancia pues dañina para el paciente. Y esto generalmente pues se hace en hospitales de alta especialidad o en hospitales que se tenga el broncoscopio a la mano, porque de lo contrario, que cualquier paciente que llegue con un objeto extraño alojado, sitio de difícil acceso, que no pudiéramos extraerlo con pinzas o de manera manual, pues se tiene que referir al hospital de alta especialidad. Porque no podemos retener a un paciente al que no le vamos a poder ofrecer un tratamiento oportuno, que sabemos que una situación tan simple puede escalar hasta la muerte del paciente. En este diagrama de flujo tenemos los síntomas que nos van a hacer sospechar
de una aspiración de cuerpo extraño. Por ejemplo, tos, cianosis, datos de estridor, disfonía, dificultad respiratoria de inicio súbito y pues que el evento haya sido presenciado por alguna otra persona que nos pueda dar fe de estas situaciones. Como ya lo habíamos mencionado, podemos encontrar dos escenarios diferentes, que la anamnesis y el cuadro clínico sean concluyentes o no concluyentes. Si no son concluyentes, pues ahí ya nos vamos a la radiografía. Si la radiografía es compatible con cuerpo extraño, nos vamos a la broncoscopía. Si no, pues hay que vigilar al paciente de 6 a 12 horas posteriores a este inicio de estos síntomas y pues hay que buscar la causa subyacente. No podemos dejar ir al paciente así como así, sin darle un tratamiento y un diagnóstico. Si vamos a la broncoscopía directamente, porque el cuadro clínico es concluyente, si encontramos el cuerpo extraño hay que extraerlo, si no le damos vigilancia y tratamiento para pues tratar de evaluar si vamos a realizar otra broncoscopía o vamos a buscar otro método de imagen para evaluar si estaba o no ahí el cuerpo extraño. Por eso tiene que referir a primer nivel, porque estamos hablando que la broncoscopía se debe hacer en un hospital de alta especialidad. Y pues si encontramos que hubo complicaciones posteriores, hay que vigilarlas y tratarlas de acuerdo al tipo de complicación que apareció o las complicaciones que puedan aparecer después. Ningún tipo de complicación, pues se da de alta y se envía otra vez a su unidad de primer nivel. Aquí es importante determinar el paciente pues obviamente se recuperó satisfactoriamente o va a necesitar de algún tipo de atención multidisciplinaria. Por ejemplo, a lo mejor nuestro pacientito no tuvo la suerte o ese abordaje correcto y tuvimos que mandarlo a la unidad de cuidados intensivos. Ahí ya su recuperación va a ser muy diferente al contrario de a lo mejor el que llegó en el momento indicado, se le extrajo correctamente y no tuvo ninguna complicación. Generalmente con cualquier extracción, ya sea extracción de vías aéreas superiores, específicamente de nariz o de, de faringe o de laringe, pues se les da tratamiento antiinflamatorio y antibiótico. A los de oído también, pero por ejemplo que nuestro paciente pues ya tenía 3 días con ese objeto ahí alojado, pues obviamente él ya tiene otro tipo de cuadro clínico diferente. Ya probablemente va a tener una complicación, a lo mejor una neumonía o a lo mejor un absceso, que ya se va a tratar de manera diferente. Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, que llegó un niño con en la nariz, en una narina, a lo mejor ahí ustedes sí lo pueden extraer de manera manual, con una pinza, un aspirador. Pero, por ejemplo, si ustedes ven que al primer intento no lo lograron sacar y en lugar de salir migró más hacia la cavidad nasal, pues ya mejor hay que referirlo. No hay que tratar de inventar técnicas, no hay que tratar de, no, pues a lo mejor sí, si le pongo, a lo mejor si hago un lavado nasal, sale pues el cuerpo extraño. Pues no, no hay que tratar de experimentar, hay que tratar de hacerlo de la manera correcta. Estamos poniendo en peligro pues la vida del paciente, sino también su posterior recuperación. Las situaciones que suelen ser, que pensamos que son fáciles, generalmente si no lo hacemos de manera correcta se complican y pueden terminar de una manera pues no favorable. Entonces no sé si hay alguna duda sobre el tema o quieran yo o no algunas preguntas. Todo bien, doctora. Ok, bueno, algo que se me pasó decirles, porque estamos hablando en situaciones hipotéticas de objetos inanimados.
pero por ejemplo, cuando es un animal, por ejemplo, una cucaracha, una araña pequeña, cualquier insecto, que generalmente son los que se pueden alojar en la nariz. Ahí hay que hacer un abordaje totalmente diferente, porque si es un potencial que vaya a picarle al paciente, a lo mejor una abeja o algo, que a lo mejor ustedes piensan, ay, ¿cómo se te va a meter una abeja en la nariz? Pero sí pasa, hay situaciones que pasan y que sean potencialmente, que puedan llegar a migrar y que no solamente vayan a despertar una respuesta inflamatoria, sino, por ejemplo, la abeja, que vaya a picar a nuestro paciente en alguna de estas estructuras o que a veces dejan ahí el vaso con Kool-Aid, con un refresco, la abeja se mete dentro del vaso y a lo mejor ustedes lo beben y no se dan cuenta. Entonces puede picar dentro de la cavidad oral y desencadenar una respuesta, pues, de un shock anafiláctico. A lo mejor nada más es una, pero al estar dentro de la cavidad oral o de las vías aéreas, pues sí nos puede hacer que nuestro paciente caiga rápidamente en una insuficiencia respiratoria y en un shock anafiláctico. Entonces sí hay que evaluar qué tipo de, pues sí, de objeto, o a lo mejor no sabemos qué era eso y vemos el edema, vemos que sus vías aéreas se comenzaron a, entonces no encontramos el por qué, pues ahí sí hay que actuar de manera pues rápida, porque el paciente puede irse en cuestión de, aparte que no es lo mismo que le pique una abeja a un adulto, a lo mejor a un pacientito de 2, 3 años. Entonces ahí hay que actuar de manera diferente. Por eso es que se pide que se investigue rápidamente la situación. Y pues bueno, entonces si no hay ninguna duda, ninguna pregunta, les Doctora, voy a mande. ¿en qué momento se comienza a hacer la maniobra, la maniobra de Heimlich? Esto es, por ejemplo, cuando estamos en un medio que no es controlado, la casa, ese se le da a, pues, a la población en general para cuando hay una sospecha que fue ingerido o se ve al paciente donde está comiendo y inminentemente se ve esta imagen, Ujú. que generalmente es como lo vamos a identificar, como se ve aquí la niña. Se debería de hacer inmediatamente. Por ejemplo, tú comienzas a tener esta fase característica y se debe de hacer en ese momento. Ya a lo mejor para cuando llega el servicio de emergencias ya esto no va a ser pues factible. O sea, ya de esto no te va a servir de nada. Por eso tienes que hacer el abordaje con métodos como el broncoscopio para poder extraer de una vez el, porque esto sería ideal en el momento en el que sucedió. Por ejemplo, a lo mejor tú como el hermano del niño o de un adulto, pues lo puedes hacer en ese momento. Y a lo mejor tú vas a progresión del evento. Pero esto, hacerlo, por ejemplo, es una maniobra en urgencias, a lo mejor no va a servir de nada. Pero tendría que hacerse en el momento en el que sucedió el inmediatamente. Porque igual si no hacemos bien esa maniobra, ¿qué es lo que vamos a hacer? Que a lo mejor el paciente vomite, que el paciente a lo mejor en lugar de hacerla bien, no la realizamos de la técnica correcta, daño. Pero en teoría debería de ser en el momento en el que está sucediendo el atragantamiento, que es como se denomina. Y pues
No sé qué otra cosa me esté faltando. Este es un abordaje hablando en un ambiente controlado, en un hospital, en a lo mejor un consultorio, que el médico tiene el broncoscopio, que tiene algún otro material que pudiera utilizar. Obviamente, pues en la casa o donde ocurre la situación, pues no se tienen, a menos que sea que le tocó la suerte, que a lo mejor la mamá es doctora o que el papá es doctor o que le tocó la suerte de esta situación. Pero estamos hablando en el evento hipotético, en un ambiente controlado. O que llega, que estás en el servicio y que llega pues la persona con el niño, con estos datos, y pues ahí tenemos que inferir que ya pasaron mínimo 5, 10, 15 minutos de cuando pasó el evento inicial. Entonces es por eso que hay que evaluarlo. A lo mejor hay padres que sí lo saben, que sí saben hacer la maniobra pues en niños, en bebés o en adultos, que a lo mejor sí pudieran llegar a salvar al niño, pero estamos hablando de eventos ya más catastróficos. Hablar al caso, no hay que esperar a que alguien te enseñe cómo ustedes lo saben hacer y están en presencia de una situación de esta forma, sí lo pueden implementar. Y pues creo que sería todo por esta ocasión. Les voy a mandar, les voy a publicar ahí un link en el grupo sobre cómo es que se hace una broncoscopía para extraer el extraño, más o menos a qué nos referimos con esto. Y la extracción de un cuerpo extraño que se encuentra, por ejemplo, en una narina, que ahí es donde sí lo podemos hacer con instrumental. Vamos a necesitar alguna otra cosa para diferenciar esos dos procedimientos y sepamos pues abordarlo de la manera correcta. Y pues bueno, entonces les pasamos lista. ¿Hable, doctora, en ese momento darle algún broncodilatador para extraer el cuerpo? Es relativo, porque por ejemplo, no es la situación en la que esté alojado en un bronquio, a lo mejor está ¿O atorado algún más arriba. límite para evitar un desarrollo de alguna anafilaxia? Sí, sí se pudiera. Por ejemplo, a lo mejor un coide, algo un poquito más pues agresivo, sí se podría realizar para tratar de frenar, sobre todo si no sabemos el tiempo que lleva ahí el cuerpo extraño, para tratar de frenar un poquito la inflamatoria. Y pues también un antibiótico. Si inferimos que pues ya el niño tiene alteración, por ejemplo, de la biometría, fiebre, que ya pues ya nos está avanzado, pues sí podemos poner algún glucocorticoide, podemos poner un antibiótico de amplio espectro, pues hay que darle manejo de líquidos, si ya viene inconsciente, si tiene fiebre, pues ya nos está hablando de otras situaciones, que no es nada más el cuerpo extraño que está ahí, no, ya despertó una respuesta posterior, entonces muy probablemente vaya a tener una neumonía por cuerpo extraño, o a lo mejor un absceso. Entonces sí puede evolucionar rápido. Después de las 24, 48, 72 horas, pues sí ya pueden hablar de un cuadro complicado. ¿Y qué otra cosa les iba a mencionar? Cuando ustedes vean que, por ejemplo, el niño llegó hablando, llegó todo bien, pero de repente comienza a toser y ven que pues hay hemoptisis, ya ahí quiere decir que o el objeto migró en ese momento y que a lo mejor es un objeto que tiene bordes cortantes.
Entonces, ahí pues ya se considera y no hay por qué retenerlo a estudiarlo, sino enviarlo a un hospital y pues enviarlo lo más rápido que se pueda. Que el paciente, pues ustedes lo vean normal, pero pues el objeto puede que esté ahorita parcialmente, pero en algún movimiento, en un reflejo de tos, pudiera llegarse a comportar como una obstrucción completa. Entonces, sí es muy importante referirlos lo más rápido que se pueda. ¿Sería prudente, doctora, tomar un endoscopio o una paleta o dependiendo del caso de lo que se vaya a hacer? Sí, es dependiendo del caso, porque, por ejemplo, que ustedes exploración o que quieran intubar al paciente porque pues llegó inconsciente y pues su cuadro se está agravando, pues a lo mejor pudieran llegar a empujar ese cuerpo extraño hacia unas estructuras más internas y eso ya es una complicación. No una complicación porque el objeto migró solo, sino porque ustedes lo empujaron. Hicieron una maniobra que no deberían. Aquí lo principal es identificar el cuadro, tratar de que no avance o que no pueda complicarse. A veces sí se pueden utilizar ciertas técnicas para migrar el objeto y que no esté en una situación más arriba, sino que se vaya hacia un bronquio. A lo mejor puedan llegar a preferir que se le vaya hacia un bronquio y deje una vía para que el paciente respire y ya posteriormente buscar cómo lo vamos a sacar. Pero eso estamos hablando en situaciones que no hay otras opciones. Es un objeto que se puede extraer ahí en ese mismo momento, pues se extrae y ya, no hay una agregarlo. Pero hay situaciones en que sí efectivamente se busca pues enviarlo hacia otro lado y quitar la obstrucción principal, o a veces son varios objetos. Entonces, pues depende de lo que en ese momento va a ser la decisión que vamos a tomar. Y pues bueno, no sé si alguien más tenga alguna otra duda. Ok, bueno. Entonces, vamos a comenzar con Carvajal, Tillo, Presente. Cipriano, Cortés Sánchez, Cruz García. Ahí está Cortés Sánchez. Sí se encuentra en la llamada. Okay. Está congelado. Bueno. Ajá. Cruz García, Presente. de León, del Ángel, Presente. Domínguez Guzmán, Presente. Presente. Garza Leal, Presente. Gaza, Presente. Chávez, Presente. González Limón, Presente. Guerrero Rodríguez, Presente. Hernández Jiménez, Presente.